Luchaverse, el canal que te abre las puertas a los misterios más profundos de la lucha libre mexicana. Hoy traemos el video que muchos han esperado por años. El Hijo del Santo desnuda la verdad. Secretos que su padre nunca contó. El Hijo del Santo, el guardián de la máscara de plata más sagrada, revela anécdotas íntimas, emociones ocultas y verdades que Rodolfo Guzmán Huerta, el Míticos del Santo A, se llevó casi a la tumba. Historias de familia, sacrificios, miedos y el peso de un legado que cambió México para siempre. Prepárense porque esto pega en el alma. Suscríbete y activa la campana, cabrones, que arrancamos. El descubrimiento que cambió todo. Cuando supe que mi papá era el santo, imagínense ser un morrito de 8 años, creciendo en una casa normal en Tulancingo, Hidalgo, donde mi papá llegaba cansado de trabajar. Yo veía las películas del enmascarado de plata en el cine, gritaba como loco con los vampiros y monstruos, pero nunca imaginé que el héroe de la pantalla era el mismo hombre que me regañaba por no hacer la tarea. Un día, en 1971, mi mamá me sentó y me dijo: «Tu papá es el santo». ¡Pum! El mundo se me vino encima. Al principio no lo creí, pero luego vi cómo llegaba a casa con moretones, cómo se ponía cremas para las heridas, y entendí el secreto familiar. Mi papá me hizo jurar que nunca lo diría en la escuela. Guardar ese secreto me hizo madurar rápido, pero también me aisló. En el barrio los niños jugaban normales. Yo cargaba el peso de ser hijo de un dios del ring. Ese fue el primer secreto que mi padre me confió. La máscara no solo protege la identidad, sino que crea una doble vida que duele. La niñez ausente, un padre héroe para México, pero lejano para su hijo. Crecer con el santo como papá no fue fácil, banda. Él era el ídolo de millones, pero para mí y mis 10 hermanos, muchas veces era un ausente. Viajaba semanas enteras, lunes en Guadalajara, miércoles en Monterrey, viernes en el Toreo. Llegaba a casa agotado, con el cuerpo adolorido de tanto golpe. Yo lo extrañaba mucho. Quería que me llevara al cine normal, que me ayudara con la tarea, que jugáramos luchitas en el patio como otros papás. Pero no podía. Mi mamá nos decía: «Cada peso que trae tu papá es un golpe que recibió». Eso me enseñó a valorar el sacrificio. Él no luchaba por gloria sola. Lo hacía por darnos casa, comida, estudios, pero el precio fue alto. Bullying en la escuela por ser flaco y chaparro. Y yo defendiendo con: «Mi papá es más fuerte que el tuyo», sin decir quién era. Mi padre nunca me empujó a la lucha. Al contrario, quería que estudiara. Me dijo: «La lucha es dura, hijo. Mejor sé profesional». Pero el ring me llamaba desde morrito. Antes de debutar, yo era el asistente secreto de mi papá. Él amaba construir, comprar casas, remodelarlas. Yo era su chofer y mandadero. Cargaba toneladas de cemento, tabique, varilla. «Ve y compra esto, hijo», me decía. Ganaba 600 pesos o una bicicleta por semana. Imagínense al futuro hijo del santo cargando sacos. También actué de niño en 3 películas con él, con Capulina, contra vampiros. Era mágico cobrar por salir en pantalla con mi ídolo, pero siempre con cuidado. En set, él con máscara, yo calladito. Mi papá se disfrazaba para salir a la calle, sombrero de ranchero, bigot Faustland. Nadie lo reconocía. Ese era su truco para tener vida normal. Ser el señor Guzmán en el mercado, comprando tortillas. Un secreto que me enseñó: la fama es bonita, pero la privacidad es oro. Mi papá no quería que yo luchara. Me obligó a estudiar comunicación en la Ibero, pero yo empecé escondidas como Korak en Crush 1982. Cuando se enteró, me enfrenté. «Papá, quiero ser luchador». Me miró serio y dijo: «Si vas a hacerlo, hazlo bien. No uses mi nombre hasta que estés listo». Me entrenó personalmente los últimos toques, la llave al caballo perfecta, el tope de cabeza. Me dijo: «Usa mis movimientos, pero ponle tu estilo. Sé más técnico, más volador». El día que me entregó la máscara plateada fue sagrado. «Esta te protege, pero también te exige todo», me advirtió. Ese momento lo guardo en el corazón. Mi papá pasándome la estafeta, con orgullo y miedo a la vez. Uno de los momentos más duros fue en 1984, días antes de su muerte. Mi papá, ya enfermo de cáncer, decidió quitarse la máscara en contrapunto con Jacobo Zabludovsky. Solo 8 segundos mostró parte del rostro. México se paralizó. Yo le reclamé fuerte: «Papá, ¿por qué? La máscara es sagrada». Él me dijo calmado: «Hijo, ya cumplí. Quiero que la gente sepa que debajo hay un hombre normal». No entendí entonces, pero ahora sí, estaba diciendo adiós.
Una semana después, el 5 de febrero, murió. Yo estaba en Acapulco preparándome para luchar. Me avisaron por teléfono. No llegué a tiempo para despedirme. Ese dolor me acompaña siempre. El funeral y el ataúd con 2 máscaras. El último secreto guardado. El funeral paralizó México. Miles en las calles, lágrimas en El Paso y Tulancingo. El ataúd cubierto con bandera mexicana y capa plateada. Pero hay un secreto familiar. Mi papá llevaba 2 máscaras. Una visible y otra debajo, cosida al traje. Por si acaso, decían. Nunca se quitó del todo, ni muerto. En la Arena México, 10 toques de campana. Yo juré ahí. Papá, tu personaje no morirá. Empecé a luchar como hijo del santo meses después, cumpliendo su deseo. Mi papá me contó anécdotas duras, promotores que le quedaban a deber, golpes que lo dejaban cojeando semanas, la soledad de viajar solo. Él era ermitaño, llegaba enmascarado a vestidores, se iba igual. No fiestas, no amigos fuera del ring. Ese aislamiento lo heredé. Ser famoso con máscara te da gloria, pero quita vida normal. Mi primer matrimonio sufrió por eso, violencia que no merecía nadie. Aprendí que la máscara protege, pero también aísla. Mi papá tenía ese don divino para conectar con la gente, como Cantinflas o Pedro Infante. Yo soy más técnico en el ring, pero él era el carisma puro. Hoy, en 2025, miro atrás y veo que cumplí. Superé los años activos de mi papá, gané máscaras legendarias, llevé la plata a Japón, Europa. Mi mayor orgullo, no fallarle. Hablo con él en mi mente. Papá, lo hice bien. Ahora, con mi retiro acercándose, paso la estafeta a Santo Junior, mi hijo. Él creció diferente, jugábamos luchitas, le ponía la máscara de niño. Él la lleva con amor natural. Sueño con un museo del santo, una bioserie verdadera. El legado sigue vivo porque México ama al enmascarado de plata. Banda, ahí lo tienen. 8 secretos que el hijo del santo revela sobre su padre, el más grande de todos. Historias de amor, sacrificio y misterio que nos hacen amar más la lucha libre. Aquí en Luchaverse seguimos desenterrando verdades prohibidas. Máscaras que nunca cayeron, rivalidades sangrientas, lágrimas detrás del personaje. Si este video te llegó al corazón, revienta el like, comenta ¡Viva el Santo! Y comparte con un carnal que ame la lucha. ¿Quieren la parte 2 con secretos de Blue Demon o 1000 máscaras? Digan en comentarios. Yo soy tu guía en Luchaverse. Nos vemos en la próxima, cabrones. Arriba las máscaras, arriba el legado y arriba México. ¡Órale!